Diariamente. Saludamos al ingeniero René Ortiz, ex ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Hoy no estará Jorge Escobar, se encuentra... también está por Son Perfecto, ya lo estaba alejando. Está Jorge Escobar también desde Balao, en la provincia del Guayas. Allá se encuentra el presidente de la República, va a hacer un reporte para su canal. Le damos la cordial bienvenida, ingeniero. ¿Cómo usted nos escucha? ¿Cómo amanece la carita de Dios? Quito, bienvenido. Tiene apagado el micrófono seguramente, ingeniero Ortiz. Bien, pero ahí está con nosotros. Muy bien, ahora muchísimas gracias por la invitación. Me complace inmensamente estar en contacto con ustedes y atender con mucho gusto, por supuesto, esta entrevista con ustedes. Me complace muchísimo. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, ministro René Ortiz, ingeniero de profesión. Cursó estudios de posgrado en varias universidades e institutos superiores de Ecuador y Estados Unidos. Tiene más de 40 años de experiencia en las industrias hidrocarburíferas y energéticas. Y por eso lo invitamos como un experto en el tema básicamente petrolero, ¿no? Y muchísimas gracias. Un placer, ingeniero. Estos acercamientos que tenemos con China se supone que van a incidir en el incremento de la producción petrolera, sobre todo luego del viaje del presidente Guillermo Lasso a este gran país. Y obviamente también el recurso de la deuda externa, de la deuda que tenemos, mejor dicho, con China, que supuestamente son un promedio de 4.600 millones de dólares. Pero el tema que nos atañe, para entrevistarlo usted como experto en esta materia, el tema del petróleo. Vamos a tener que seguirle dando petróleo a cambio de esta deuda, y qué interesante, aparentemente, si es bueno o es malo, el tema de la subida del precio del petróleo. Ingeniero, cuéntenos su opinión. Muy bien. Permítame primero saludar a su distinguida audiencia, saludarles a ustedes y señalar que si el gobierno nacional tiene planteada una meta de 1 millón de barriles, en este momento estamos exactamente en 486,000 barriles por día, pero la meta es una meta gigantesca, es prácticamente duplicar, más allá de duplicar la producción, 1 millón de barriles. Ese millón de barriles va a necesitar mínimo 10,000 millones de dólares de inversión. El Estado ecuatoriano no tiene. Y Petroecuador tampoco tienen esa capacidad financiera y tampoco tienen esa capacidad para endeudarse. Entonces, el presidente Lasso tiene confianza en la inversión extranjera. Y ese es lo que apunta este programa fantástico que lo lanzó el año pasado, se llama Ecuador Open for Business. Y Ecuador Open for Business es un paquete gigantesco de oportunidades de inversión, en el cual de los 30,000 millones de dólares, esto es una cifra gigantesca, 30,000 millones de dólares, 22,000 millones de dólares están dirigidos a 3 sectores: minería, petróleo y electricidad. Vea usted, así visto el plan, evidentemente uno puede decir, China en realidad debe ser visto como el inicio de este roadshow, de este plan de trabajo, de vender este plan de trabajo Ecuador Open for Business. Así tiene que ser visto. Y permítame explicarle por qué. Porque China necesita petróleo. Sí, es un gran importador de petróleo. Necesita petróleo. ¿Tiene compañías petroleras? Tiene compañías petroleras y gigantescas. Y han ido ganando reputación en el mercado internacional. Tiene esas compañías petroleras. Tiene la capacidad financiera, que es lo que busca el gobierno de Guillermo Lasso. Sí tiene esa capacidad y es la segunda potencia del mundo económico. Indiscutible, fíjese usted. Entonces, con ese sumario, quiero centrar una respuesta afirmativa
de que el presidente hizo bien en esa visita, en esa aproximación a una potencia mundial, la segunda, como China. Y lleva un paquete interesante. El paquete interesante es, ustedes necesitan petróleo, nosotros lo tenemos. Ustedes tienen las empresas petroleras, nosotros las invitamos. Y ustedes tienen la capacidad financiera, nosotros no tenemos esa. Bienvenidos al Ecuador. El siguiente paso, en mi opinión, es Estados Unidos. Entonces, el presidente Lasso tiene que contemplar una parte siguiente del roadshow de esta venta del plan Estados Unidos. Tiene exactamente las mismas características. Es un importador de petróleo, tiene petroleras de zona de importancia y algo muy importante, tiene la capacidad financiera también. Es la primera potencia del mundo, pero algo que quiero resaltar en Estados Unidos es que también es una potencia económica tecnológica. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la tecnología va a ayudar precisamente a que se cumpla el objetivo del presidente de la República, que es, vamos a desarrollar los recursos naturales como el petróleo, como la minería, como la electricidad, pero con cuidado ambiental y responsabilidad social. Y finalmente, en esta primera parte, si usted me lo permite, el otro gigante es la Unión Europea. La Unión Europea es exactamente como China y como Estados Unidos. Necesitan petróleo, claro, no tiene petróleo. Ecuador tiene petróleo. Los europeos también tienen empresas estatales, muy buenas empresas petroleras, algunas del Estado también, como Total, como Repsol, Eni en Italia, etcétera. Tienen esa capacidad, tienen la capacidad financiera, también la tienen, pero Europa está comprometida con no invertir en combustibles de origen fósil, como carbón, como petróleo, como gas natural. Vean la diferencia de estas tres regiones importantísimas. China sí quiere todo. Estados Unidos quiere todo. Europa dice, no, nosotros no invertimos, ya no invertimos en energías de origen fósil como el carbón, el gas natural. Nosotros estamos ahora viviendo una experiencia nueva que es encaminándonos hacia este concepto gigantesco del cambio climático que es el cero neto, la descarbonización del planeta. Muy bien, pues cada región, cada país, cada grupo de naciones hace lo que quiere hacer y así es como nosotros debemos interpretarlo. El roadshow del presidente sobre este plan Ecuador Open for Business continúa con Estados Unidos. Qué interesante, muy, muy interesante respuesta. Ingeniero René Ortiz, también mi compañero Jorge Escobar, reitero que se encuentra en Balao, provincia del Guayas, por una visita que hará el presidente de la República, Guillermo Lasso, a este tema del desborde del río. Tiene también inquietudes para usted. Adelante, Jorge Escobar. Don Jorge, buenos días. Gracias, Edison. ¿Cómo le va, ingeniero? Un fuerte abrazo. Un gusto tenerlo de nuevo aquí en este foro. Ingeniero, gracias. Parecería que hay sentimientos encontrados cada vez que se eleva el precio internacional del crudo, el WTI, que es el marcador para nuestro petróleo, porque si bien estamos incluso superando los $90, allí nomás hay un superávit, no un spread de más de $30, porque se fijó en 59 el presupuesto general del Estado. Por otro lado, tenemos un lío con los derivados. Usted sabe bien, porque aumentan su precio y de por sí, aun cuando se han congelado las gasolinas populares, hablo de Eco y de Extra, sabe bien usted que la Super tiene un precio liberalizado, con lo cual en cualquier momento, incluso acá en Ecuador, pues el galón podría llegar hasta los $4. La pregunta es, ¿este problema se da precisamente porque Ecuador tiene una producción deficitaria de derivados? El Aromo fue utópica, finalmente como una planta, ya vimos lo que pasó con Odebrecht, si bien era una idea interesante con el extinto exmandatario Hugo Chávez, construir una planta que incluso tenía un costo original de $12,000 millones, eso finalmente se truncó aparentemente por otros intereses que, como vimos, terminaron en un escándalo llamado Odebrecht a nivel mundial.
es ese el inconveniente que finalmente deriva en que, por un lado, tenemos un alto precio del petróleo, se benefician las arcas fiscales, pero los consumidores exclusivamente de gasolina super tienen un incremento proporcional, ingeniero. Muy buena su pregunta. En efecto, Ecuador tiene ese problema. Es también un importador neto de gasolinas de alto octanaje y de diésel. Esas importaciones ahora están liberadas, es decir, las puede hacer el sector privado. Y se han calificado como 6 compañías para poder realizar ese trabajo. Esto quita y alivia un peso fiscal financiero enorme. Quiere decir que el gobierno del Ecuador no necesariamente tiene que intervenir en las importaciones, en la libre importación de combustibles que acabo de señalar. Pero usted es clarísimo al señalar, si por un lado el Ecuador se está beneficiando y se ha beneficiado con los precios altos es muy importante como beneficio para el Ecuador. Pero siendo un importador, yo creo que aquí hay una tarea importantísima que tiene que aclarar el Banco Central. ¿Cuál es el neto? ¿Cuál es el neto? Porque, como usted bien señala, hay una diferencia con el WTI, que es un precio de cotización. Hay una diferencia de casi $30. Pero con los precios de venta, digamos, de nuestros productos, tanto el crudo Napo como el crudo Oriente, probablemente le podemos disminuir alrededor de 10. De todas maneras, son $20 de diferencia en este ejemplo que estoy poniendo. Si es que este se mantendría durante el año 2022, le significarían unos ingresos adicionales al gobierno de $2.000 millones. Así de sencillo. Ecuador exporta más o menos 100 millones al año por $20 de diferencia que existe. Si es que se mantiene este promedio de la diferencia de $20 a lo largo del año 2022, tiene más o menos $2.000 millones extras. Pero no sabemos cuál es el neto. Y esto es lo que estoy encomendando a través de ustedes en este programa que están escuchando. Al Banco Central tiene que salir ya con el resultado numérico de cuál es el neto que quedó del año 2001. ¿Por qué? Porque en el año 2001 deben haber habido, solamente con el manejo de la política de precios de los combustibles, incluyendo las bandas, porque las bandas se eliminan recién en noviembre, ¿no? Pero se eliminaron de una manera muy espectacular, tomando hasta diciembre un incremento, prácticamente era la proyección del precio que debía llegar la gasolina extra Ecopaís y el diésel hacia diciembre del 2021. Mi cálculo es más de $1.000 millones de ahorro ha tenido el Banco Central en el año 2001. Ahorro, pero repito, Jorge, necesitamos saber del Banco Central cuál es el neto entre lo que nosotros ganamos por efecto de los altos precios del petróleo crudo y lo que nosotros perdemos por las importaciones de gasolinas de alto octanaje y de diésel. Entonces necesitamos saber cuál es el neto. Si el neto es positivo, ¡ay, qué alivio!, diríamos nosotros. Si el neto es negativo, quiere decir que el subsidio que se paga en este momento por los precios de los combustibles retenidos o reprimidos es demasiado alto como un costo para el gobierno nacional. Sin embargo, el tema de la gasolina extra, en efecto, pagamos un precio bastante alto, estamos en $3.55 por galón. Si las condiciones... Si las condiciones continúan así, podría llegar, como usted señala, a $4. Pero tengo buenas noticias. Estaba subiendo, llegó hasta 93, el día de hoy ya estamos en 90. Ya estamos otra vez en 90. Y las proyecciones, desde el punto de vista de las proyecciones para este mismo año, 2022, es que van a ser menores los precios. Van a ser menores. Y entonces esto quiere decir que
desde el punto de vista de las importaciones de naftas y las importaciones de diésel, vamos a tener un poco de tranquilidad, vamos a aliviarnos un poco en la caja fiscal, porque todavía va a seguir operando la caja fiscal, ¿no? Pero de todas maneras va a existir un excedente bastante importante. Yo digo, y con esto concluyo, en efecto necesitamos saber, para trabajar bien en el análisis, necesitamos saber las cifras finales del Banco Central que defina cuál es el neto, cuánto quedó de saldo entre una ganancia en las exportaciones de crudo y una pérdida en las importaciones de derivados. Estamos con el ingeniero René Ortiz, ex ministro de Energía. Analizamos la coyuntura mundial del petróleo a propósito del Ecuador. Cierto es, ingeniero, como usted bien exponía, el castigo que se le aplica al crudo ecuatoriano tanto al oriente como al Napo, esto en función de su calidad, ¿no? De su densidad, de los grados API, tiene una incidencia, pero que básicamente oscila entre los 4, 8 y hasta $10, dependiendo, porque eso también fluctúa. Así es. La continuidad a Jorge Escobar, pero qué interesante. A ver, ¿cómo fluctúa dale. El índice WTI? Ingeniero Chanay, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Jorge, ¿no se te escuchó una parte de la pregunta para que el ingeniero René Ortiz te conteste? Se le fue, creo, la señal a Jorge Escobar. Sí, pero en efecto, lo que podríamos decir es que en los precios del petróleo, el gobierno de Guillermo Lasso ha tenido mucha suerte. Definitivamente ha ganado mucho por los precios, como explicaba hace un momento, los precios altos para los petróleos crudos, los 2 petróleos crudos que exporta Ecuador, el Napo y el Oriente, pero lamentablemente ha tenido que, a través de la caja fiscal, atender el financiamiento de las importaciones, tanto de naftas de alto octanaje como de diésel. Lamentablemente, esto tiene que darnos una cifra neta, si es positiva o si es negativa. Esa cifra la maneja el Banco Central, porque estos son los datos finales, no podemos alimentar una idea de que se ganó mucho o se perdió mucho. No es ese el camino. Ahora bien, sí tenemos que tener cuidado con el manejo de esta información de precios, porque los precios fluctúan en el mercado con mucha variabilidad. Usted y yo vamos a coincidir, como su distinguida audiencia, que hay un problema que altera, pone nervioso al mercado de combustibles en el mercado internacional. Y están nerviosos con las amenazas de una invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es el problema central de esa invasión en ciernes, digamos, que están tratando de manejarlo diplomáticamente? El problema es que Rusia ha amenazado, en cierto modo, ha usado el gas natural como el arma, ¿no? En el pasado se decía the oil weapon, el arma petrolera. Aquí en el caso de Rusia es como la gas weapon, el arma del gas. Y es que Europa Central es un receptor de una enorme cantidad de gas natural que viene de la Siberia y que cruza el territorio de Ucrania, como también cruza el territorio de Bielorrusia, pero la verdad es que la amenaza es que puede haber un corte del suministro de gas. Y esto, evidentemente, pone nervioso a los mercados, les ha puesto nerviosos a los mercados y han hecho que se eleven los precios. Hoy día Europa está pagando parte de este problema de la crisis de factores endógenos y factores exógenos. El exógeno es el que acabo de explicar. Es la amenaza rusa de cortar el suministro, la amenaza rusa de invadir a Ucrania, como lo hizo en 2014 con la invasión y la anexión de la península de Crimea. Todos estos han puesto nerviosos al mercado, pero hay algo más. En el mercado, para este 2022, Saudi Arabia va a meter 500,000 de barriles más. Casi todo lo que producimos nosotros lo va a meter inmediatamente al mercado, ya lo ha dicho.
Y algo más, el día de ayer anunció ExxonMobil que del campo Permian en Texas va a meter 1 millón de barriles más al mercado. Vea usted. Entonces, conforme se va alimentando la oferta, también, por supuesto, se va nivelando el balance oferta-demanda, ¿no? Y ahí los precios, pues evidentemente van a bajar. La predicción de la Energy Information Administration de los Estados Unidos es que para el 2022 los precios van a ser menores que los precios que se han visto en el último trimestre de 2009 por todo el proceso que acabo de describir de las amenazas y, por supuesto, para lo que hemos visto en este enero que ha corrido del año 2022. Entonces, tomando en consideración todas estas circunstancias que se presentan en el mercado internacional de factores exógenos como estas amenazas, ¿no?, de cortes de producción y suministros a regiones de gran consumo como Europa o como Asia también, o como Estados Unidos. Y claro, directamente en el mercado, las predicciones que hacen sobre aumento de la producción, tanto en Estados Unidos cuanto en el Medio Oriente con Saudi Arabia, todo esto nos lleva a pensar que las cifras hay que manejarlas con mucha cautela, mucha cautela. Sin duda alguna, para el presupuesto de nuestro país, ¿no?, que es, como decíamos, $59 el presupuesto que se tiene pensado. Pero es decir que estos precios son prácticamente una especie de humo momentáneo, aparentemente, ¿no? Porque con eso son cotizaciones. Ajá. El WTI es una cotización en el mercado. Ya. La transacción final, si usted me lo permite, brevísimamente, la transacción final es por embarque. Es decir, el embarque de hoy tiene un precio. El embarque de la próxima semana puede tener otro precio. El embarque de hoy puede tener un precio mayor que el embarque de la semana anterior. Es el precio propiamente de transacción, el precio que se registra en el Banco Central de un embarque como el de hoy, que es el ejemplo. Ese es realmente el precio de venta del crudo Oriente o el precio de venta del crudo Napo. El WTI se lo usa como referencia. Es el referencial porque es la cotización que va variando casi minuto a minuto. Y entonces se toman 2 días antes, 2 días después, en el día, el promedio, ese es el precio que se registra y con ese precio sale el embarque. Puede ser que sea, para tomar el ejemplo, 90, en este momento estamos en 92, o sea, ha ido bajando. 92 menos 5 menos 6, que es el diferencial, ya estamos en 86, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, 86 es el precio con el que se embarca hoy día. Se hace un embarque de crudo Oriente, por ejemplo. Así salió de Puerto Balao, con ese precio. Ahora, el comerciante, el trader, la compañía comercializadora que ha levantado, ha comprado ese crudo, en el mercado internacional, una vez que esté en aguas internacionales, puede cambiar de destino y puede cambiar de precio. Porque si el mercado dice, como acabo de señalar, está bajando, los últimos 3 días está bajando. Si sigue bajando, él puede retener antes de, tiene que entregar esas ventas, esas ventas que ha hecho ya, tiene que entregarlas en el mercado. Y entonces puede jugar con el precio todavía hasta la entrega que tiene pactada en el mercado. Y si la entrega que tiene pactada en el mercado, comparativamente con el precio de mercado, va bajando, es preferible que él disminuya la expectativa, el comprador, el trader, disminuya la expectativa y venda, porque si no sigue perdiendo, porque claro, si él levantó ahora a 92 la referencia del WTI, y si va bajando mañana a 91, o va bajando pasado mañana a 90, entonces él tiene que deshacerse de ese crudo porque está perdiendo. Pero podría darse el caso al revés, que las amenazas sean todavía mucho más persistentes por parte de Rusia, como en efecto, muy mala señal, esta reunión que tuvo el señor Emmanuel Macron de Francia, el presidente Emmanuel Macron de Francia con el presidente Vladimir Putin. Mala señal, porque él
el presidente Emmanuel Macron creyó que la diplomacia podía funcionar todavía para armar la distensión sobre la invasión, sobre estas tropas, más de 100.000 hombres de tropas que están estacionadas justo en la frontera con Ucrania, el sureste de Ucrania. Y él creyó así y lo dijo en la conferencia de prensa. Pero a renglón seguido, el presidente Putin dijo que él no va a permitir que Ucrania libremente pueda unirse a la OTAN. Entonces, esta es una intervención bastante amenazante. Esto otra vez puede poner a los precios de los energéticos en general, pero principalmente los energéticos de origen fósil, como el petróleo, el gas natural, les puede poner en vilo. Le pone al mercado nervioso y puede empezar a subir. Entonces, lo que compró este trader hoy día a 92 como referencia, el WTI puede empezar a subir a 93, ya ganó $1, vea usted. Si es a 94, ya ganó $2, y así sucesivamente. Es un albur, se corre un albur. Todo comerciante se corre un albur al respecto del manejo de su mercado propiamente. Tremendamente complejo. Entonces aquí, ellos tienen que tener mucho cuidado con el manejo de estas cifras, ¿no? Sí, sin duda. Y complejísimo, delicado, pero sobre todo en un rato puede estar uno, por decirlo así, rico y al día siguiente, al momento, en horas tal vez, puede ser muy pobre, ¿verdad? Sí. Sí. Tan complejo y difícil como entender a las mujeres, ingeniero. Ay, qué complejo. Sí, sí, sí. Ingeniero, qué interesante. Usted nos ha dado una cátedra, nos ha dado más luces para entender y comprender mucho de este negocio que es obviamente el petróleo. Los pros, los contras, las fortalezas, las debilidades que tiene en particular nuestro petróleo ecuatoriano. Pero siendo optimistas, ojalá que la situación se calme, se mejore y sobre todo en buena hora que usted también le pone un visto bueno a esta negociación con China, el trabajo que está realizando el presidente Guillermo Lasso. Le agradezco mucho por su facilidad a este espacio y por supuesto estaremos en contacto de manera permanente. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Buenos días para todos. Muy buenos días. El ingeniero René Ortiz, ex ministro de Energía y por supuesto también de Recursos Naturales No Renovables. Ha estado con nosotros en este espacio de Contrapunto que llega.